¡Qué vida! Gracias por los comentarios que hacéis, los primeros. Intento contestaros a todos, aunque ya sé que voy un poquito con retraso, porque hay más cosas que hacer. Ya sabéis que estoy liado con documentales para Movistar, partidos de la Liga Smartbank, etcétera, etcétera, pero intento contestar a todos, ¿vale? Incluso sé que alguna vez me he equivocado y me habéis corregido, o sea, perfecto. Yo estoy encantado. Poco a poco vamos creciendo y somos más en el fútbol según Raúl. Muchas gracias a todos. Ahora vamos con lo más destacado de esta jornada 23 de la Liga Smartbank. ¿Vale? Ha habido muchas cosas interesantes. Voy a coger unos detalles, tampoco hay que aburrir. Si no, ya sabéis que os podéis informar y seguramente lo que os vaya a contar alguna cosa os suena. Pero vamos primero con el líder. Un líder viento en popa, el Real Mallorca. Digo viento en popa porque el viento fue fundamental en Mallorca, en el partido del Real Mallorca frente al Girona. Hacía un viento que pela. Para mí es lo peor que hay para jugar a fútbol. Prefiero lluvia, yo siempre he jugado mejor con lluvia, con frío, con calor, pero el viento es un rollo, un coñazo. Tú tiras para arriba el balón y no sabes, es que no sabes para dónde va a ir. Lo frena, cuando vas a favor coge velocidad, un coñazo. Entonces el viento estuvo presente en Son Moix y ahí la verdad que fue muy dificultoso jugar. Por eso hay una parte para cada equipo. En la primera parte el Real Mallorca con el viento a favor pues tuvo más dominio, y en la segunda el Girona sin grandes ocasiones, parecía que nos íbamos al 0-0, pero aparece la figura de Dani Rodríguez. Yo siempre he dicho que es un jugador de superior categoría. El Real Mallorca ha tenido el acierto de mantenerlo, hizo una jugada que se sacó de la chistera, pase a Amat y gol. Y eso le ponía líder. Así que es un líder viento en popa, frente a un Girona que venía de ganarle al Español. Ahora vamos con el Español. En el Español el titular sería bajada de pantalones del 23, ¿no? He oído y he leído alguna cosa sobre la bajada de pantalones. ¿Quién es el 23 del Real Club Deportivo Español? Pues Embarba. Hay una curiosidad tremenda con el 23 de Embarba. Embarba es futbolista del Rayo Vallecano, se fue de Vallecas en la jornada 23 al Español la temporada pasada. Y esta vez coincidía la jornada 23 contra su ex, contra el Rayo. Y él lleva en la espalda el 23. Pues fue protagonista sin quererlo. El Español, primera mitad, pasó por encima al Rayo. El Rayo no existía. El Rayo estaba totalmente dominado por el Español. 2-0 en la primera mitad, con un gol también de un ex del Rayo como RDT. Pero viene un Rayo inesperado, como dije en el vídeo anterior. Nadie esperábamos que el Rayo tuviese esa reacción. Sale del banquillo, sale en el intermedio, no sé qué dijo Iraola. El caso es que Isi Disi, como le llamo yo, marcó un golazo Isi por la escuadra y metía al Rayo en el partido. Isi, por cierto, le ha marcado al Español en los dos partidos, en Vallecas y en el RCD Stadium, y los dos triunfos del Rayo. Bien, ahí se mete en el partido, el Español estaba como adormilado, el Rayo insistiendo, mucho movimiento de jugadores, muy bien todos, y de repente hay una falta a favor del Rayo. Y el árbitro, hay dos en la barrera, uno de ellos es el 23, Embarba. Y le dice el árbitro que tiene el pantalón roto y que tiene que irse a cambiar el pantalón. Ya sabéis que la indumentaria tiene que ir impoluta y eso es reglamento. Pues nada, pues en ese momento, en una falta a favor del Rayo, tiene que salir un hombre de la barrera, que se Embarba el 23, y deja a su equipo con uno menos. Nunca un entrenador hace un cambio, ni en un córner, ni una falta en contralateral, etcétera, etcétera. Se queda Vicente Moreno con uno menos y no reaccionaron en poner a otro hombre en la barrera. Entonces Johnny Montiel, el encargado de sacarla, tenía intención, y él lo ha dicho así, de ponerla arriba. Pero al ver que solo hay un hombre en la barrera, hacen un 2 para 1. Se la dan a Johnny Montiel y mete un zapatazo tremendo y se ponen 2-2. Eso entra en estado de shock el Español, viene el gol de Álvaro 2-3 y el Rayo fulmina al Español. Ya lo he dicho, le ha ganado los dos partidos al líder. El Rayo no pierde comba y ahí está. Desgraciadamente el 23 de Embarba fue protagonista.
Seguimos. Nos vamos a la Almería, que es otro equipo que lo está haciendo de maravilla. Podríamos decir Olala Sadik. Tremendo el nigeriano. No empezó bien, venía a sustituir a Darwin Núñez, pero lo está abordando. Con goles, pero no solo con goles. Es un jugador, ya lo he dicho muchas veces, que parece patoso, que parece que se va desequilibrando, pero de eso nada. Luego tiene técnica de sobra, porque el primer gol de la Almería hace una jugada de aguanta, se gira, pero la pica hacia Corpas, que luego marca un buen gol. Espectacular Sadik. Y luego ya el cabezazo que hace casi desde su casa, que lo mete por la escuadra. Sadik, el nigeriano, que ya lo quieren muchos equipos, pero ojo, que tiene una cláusula de 60 kilos. Lo fichó por 5 el Almería del Partizan, donde marcó también un porrón de goles. Ahí está Sadik, que es la figura, la estrella y la perla de la Almería. Nos vamos con el Mirandés. Podríamos hablar del Cristo Redentor. O sea, ha venido Cristo. Cristo es un futbolista tinerfeño, si lo recordáis, estuvo en el Castilla, estuvo en el Huesca y pertenece al Udinese. Ha venido cedido en el mercado de invierno al Mirandés, lleva 3 goles en 2 partidos y 6 puntos para el Mirandés. Así que cuidado con Cristo, que marcó un golazo también extraordinario. ¡Pam! Contra la Unión Deportiva Las Palmas. Cristo, jugador a seguir, porque yo creo que necesitaba ir a un equipo donde se sintiese importante. Y en el Mirandés lo es. Efecto Alejandro Menéndez en el Albacete Balompié. El Albacete Balompié, y he hablado con algunos periodistas de allí, no voy a decir que estaba desahuciado, pero sí que tenía muy mala pinta. O sea, que parecía que para resucitarlo necesitaban un milagro. Pues ha venido el asturiano y lo ha sacado del descenso. 3 partidos consecutivos ganados. Iba a Asturias, que él es asturiano, frente al Real Oviedo, y dijo, en esta categoría es muy importante el balón parado, y tanto que lo es, porque ¿sabéis cómo vino el gol del Albacete? Córner, y ahí estaba la cabeza del ucraniano, de Zozulia, y 0-1 para casa. Lo ha sacado del descenso. Espectacular. No sé si me dejo algo así de lo más destacado. Hoy debuta Asier Garitano en el Leganés. Dice, he leído alguna noticia, algún titular como diciendo vuelve del exilio. Ya sabéis que Garitano lo fue todo en el Leganés, lo subió de segunda B a primera, hizo una temporada extraordinaria, vuelve a casa 989 días después. Capicúa el número, veremos lo que hace frente al Lugo. Para mí esto ha sido lo más destacado, las cositas, los detalles, como diría Michael, pildoritas, las pildoritas, ¿no? El caviar. Bueno, nada, recordaros que hoy, lunes, a las 9, como siempre en riguroso directo, el Santander Fútbol Quiz, concurso, 11 preguntas, 4 posibles respuestas, 5.000 euros en juego, y es muy fácil, te descargas la aplicación en Apple Store o en Google Play. Por cierto, me río porque uno de vosotros, Pachamama creo que ha sido, me ha dicho, no se dice App Store, se dice App Store, y es verdad, pero es que a veces me trabo, me lío. Gracias por rectificarme. Y nada, que ya sabéis que os dan hoy el comodín del 50%, los que os habéis apuntado ahí en Santander Experience.es. Nada, que luego os veo en el concurso y seguiremos hablando. Hablaremos de Asier Garitano, hablaremos de la Almería de Copa, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias de verdad por estar ahí. Tigres, a la selva.